Bueno, vamos directos al grano. Hoy vamos a analizar un tema que literalmente sostiene el mundo a nuestro alrededor. A menudo, cuando pensamos en los cimientos de la historia humana, nuestra mente viaja casi en piloto automático a la piedra o al bronce, ¿verdad? Imaginamos esas pirámides colosales o la forja de antiguas espadas. Sin embargo, la historia de la humanidad se escribió, o mejor dicho, se talló en madera muchísimo antes de que se colocara el primer bloque de piedra. En este análisis vamos a desentrañar cómo la carpintería no nació simplemente como algo artístico, sino que fue, de hecho, nuestra tecnología de supervivencia más fundamental. Esto nos lleva a una pregunta bastante fascinante. ¿Cuál fue la primera tecnología humana? Es facilísimo asumir que tallar piedra marcó el gran salto de nuestra especie, pero en realidad la tecnología fundacional de verdad fue el dominio de la madera. Fue ese preciso instante en el que nuestros ancestros empezaron a comprender la veta, la flexibilidad y la tremenda fuerza que tienen los árboles. A ver, entender este material no era un capricho, era la clave absoluta para sobrevivir en un entorno que no perdonaba ni un solo error. Sección 1. La primera tecnología humana. El despertar del Homo faber. Para entender de verdad este despertar, tenemos que viajar atrás en el tiempo. Y no hablo de un par de siglos, sino de un abismo temporal increíble. Fijaos en este número, 400.000. Hace más de 400.000 años, la madera ya se estaba manipulando de manera intencionada. Es una cifra que marea un poco, porque significa que todo esto ya pasaba mucho, pero mucho antes de que el Homo sapiens siquiera caminara sobre la Tierra. Nuestros ancestros más lejanos ya interactuaban con su entorno de una forma totalmente estructurada. Y ojo, que esto no es una simple teoría. En el año 2023, en las cataratas de Kalambo, en Zambia, apareció algo que nos cambió los esquemas por completo. La estructura de madera más antigua del mundo. Y no eran ramas caídas por casualidad, eran dos troncos entrelazados mediante una muesca tallada a propósito. O sea, el concepto de ensamblaje ya estaba ahí. El humano de entonces ya sabía unir dos piezas de madera. Además, se encontraron herramientas de sílex que usaban para quitar la corteza y afilar lanzas. Controlar la madera nos dio dos superpoderes evolutivos: alcance, gracias a las flechas, y calor a través del fuego. Un cambio de juego total. Sección 2. El ingenio del Nilo. El esplendor del Nilo. Cuando pensamos en el antiguo Egipto, seguro que nos vienen a la cabeza faraones y piedras gigantes, ¿no? Pero hay un dato clave aquí. Si los sumerios inventaron la rueda, fueron los egipcios quienes inventaron el oficio de carpintero. Y todo por pura necesidad. Tenían un problema enorme con la escasez de madera en el Valle del Nilo. Lo que había era poco y de bastante mala calidad, como el sicómoro. Así que para sacar partido a esos trozos tan pequeños, desarrollaron un ingenio brutal. Inventaron la unión de cola de Milano y la técnica de caja y espiga. Pensemos un momento en esto. Técnicas creadas hace miles de años para unir maderitas en estructuras súper resistentes son las mismas, exactamente las mismas, que usamos en la carpintería de hoy. Y la cosa no se quedó en los ensambles. Se sacaron de la manga innovaciones que son una auténtica pasada. Empezaron a usar sierras de cobre para hacer cortes finos y precisos. Y más sorprendente aún, inventaron los primeros niveles de burbuja de la historia, usando agua para asegurarse de que las superficies estuvieran perfectamente planas. Ah, y el enchapao. Una idea buenísima y muy económica que consistía en coger una madera carísima como el ébano, cortarla en láminas finas y pegarla sobre madera local más barata. Convirtieron un problema enorme en puro arte. Sección 3. Estructuras vivas de Oriente. Ahora, si en Occidente y en África la carpintería nació porque no quedaba otra, en Asia le dieron una vuelta de tuerca completamente distinta. Pasó de ser algo útil a convertirse en un arte muy espiritual. Es fascinante comparar estas dos mentalidades. Mientras en Occidente la idea era clavar y pegar para forzar la estabilidad de la estructura, en Oriente pensaban justo al revés. Adoptaron un enfoque espiritual donde la madera no era algo inerte, sino un material vivo. Algo que respira, que se dilata, que se mueve, y al que hay que respetar en lugar de forzarlo. Y ese respeto se ve por todas partes en su cultura. En China, por ejemplo, tienen a la figura de Lu Ban. Es literalmente considerado el dios de los carpinteros. Un personaje histórico y mitológico que representa todo ese respeto por el oficio. A Lu Ban se le atribuyen cosas tan básicas para nosotros hoy en día como el cepillo manual o el mismísimo metro. Es como si hubieran elevado la habilidad manual y la matemática a una categoría divina. Toda esta filosofía de respetar la madera viva llegó a su cima en Japón con el Kana-Watsugi. Estamos hablando de sistemas de uniones supercomplejos que no usan ni un solo clavo. Nada. Cero. Y lo increíble de esta microtécnica es cómo resolvía un macroproblema gigantesco, los terremotos. Al encajar las piezas sin clavos, permitiendo que la madera respire y se mueva, los templos pueden flexionar y disipar la energía de un seísmo. Es gracias a esta tremenda flexibilidad natural que esos templos siguen ahí, de pie, después de miles de años. Sección 4. La revolución de las herramientas. Bueno, después de ver estas filosofías tan distintas, es genial repasar cómo la evolución de las propias herramientas ha ido cambiando nuestro mundo paso a paso.
Cada época trajo una herramienta que nos subió de nivel. En la Edad de Bronce llega el formón. Parecerá poca cosa, pero permitió hacer huecos perfectos y limpios para esos encajes que mencionamos antes. Damos un salto al Imperio Romano y aparece la garlopa, el cepillo, que de repente permite tener superficies súper lisas a gran escala. Y ya en la Edad Media entra en juego el barreno, que facilitó muchísimo el hacer agujeros profundos para espigas de madera, refinando la fabricación de muebles. Cada pequeña herramienta era en el fondo un paso hacia una vida más cómoda. Sección 5. El legado de la madera. El legado en la beta. Es el momento de conectar todo esto. Desde aquellos primeros palos afilados en Zambia hasta los talleres que tenemos hoy. Cuando ponemos el pasado y el presente frente a frente, el contraste es alucinante. Por un lado tenemos máquinas de corte láser CNC, pura tecnología dirigida por ordenador con una precisión milimétrica. Pero justo al lado, seguimos teniendo el humilde formón manual en manos de un carpintero tradicional. La tecnología ha avanzado una barbaridad, pero el acto central, ese momento de dar forma a algo orgánico para crear, construir o expresarnos, sigue siendo exactamente igual. Es nuestro puente entre la naturaleza y la cultura. Y todo esto nos deja una idea bastante potente. Las estructuras en las que vivimos hoy están directamente conectadas con nuestro pasado más profundo. Esa silla en la que descansamos o el techo que tenemos encima no son objetos sin más. Son un eco de aquel ancestro que hace 400.000 años se paró delante de un árbol caído y pensó: un momento, esto no es solo leña, esto es una posibilidad para construir algo nuevo. Y para cerrar este análisis hay una frase que lo clava. En la era del plástico y el metal, la madera sigue siendo el puente entre la naturaleza y la cultura, el único material que envejece con dignidad, recordándonos que nuestras manos aún tienen el poder de dar forma al mundo. En un mundo que a veces parece obsesionado con lo artificial, la madera sigue ahí, viva, acompañándonos. Si juntar dos simples trozos de madera hace cientos de miles de años encendió la chispa de toda nuestra civilización, ¿qué cosas increíbles nos quedan por moldear en el futuro con nuestras propias manos? Ahí dejo la reflexión. Ha sido un placer compartir esta exploración.